El Euro Sub-21 está de vuelta y hoy empieza la fase final y los cuartos de final más concretamente de esta competición, así que vamos a hablar de un jugador nuevo o que ya estaba en la lista de la convocatoria por cada selección. Vamos allá. Bueno, muy buenas a todos, ¿cómo están? Todo muy bien por acá. Hoy empieza el Euro Sub-21, las fases finales del Euro Sub-21, una competición que a mí me estuvo encantando la fase de grupos y voy a seguir muy de cerca esta fase final, y para que lo puedan conocer un poco más, puedan conocer un poco más a los jugadores y en general a las selecciones, voy a seleccionar justamente un jugador por cada combinado nacional y explicar un poco en detalle quién es. Y vamos a empezar con Croacia, la Croacia que enfrenta a la selección española de Luis de la Fuente. Y empezamos con Bosco Sutalo, central derecho del Atalanta, que también puede jugar como lateral por ambas bandas. Pese a no haber jugado mucho con la DEA, se proyecta a ser titular en la selección de Igor Biscan, que enfrentará justamente a España en los cuartos de final. Un lateral, un central que puede ser lateral, quise decir, que puede ser muy útil para este combinado y que puede ser un recurso, bueno, utilizable para enfrentar a España, que dicho sea de paso, es la vigente campeona de la competición y por tanto creo que la selección, la rojita, como se la suele apodar, es la favorita, pero aún así es un jugador que es digno de mencionar porque es una de las incorporaciones a la lista de Biscan en Croacia. Vamos con Dinamarca y vamos a hablar de un jugador que ya estaba, a diferencia de Bosco Sutalo, y estamos hablando de Anders Dreyer, el extremo derecho del Midtjylland, que ya se destacó en la fase de grupos, siendo uno de los máximos goleadores de la competición con 2 goles en 3 partidos, igualados con jugadores como Cody Gakpo, que por cierto no fue citado para esta fase final de la Sub-21. 2 goles en 3 partidos, uno de ellos ante Francia, el cual le valió a su selección para ganar el partido. Recordemos aquel partido que Dinamarca gana por la mínima ante la Francia de Jules Koundé, por ejemplo. Un partido, bueno, memorable en esta Sub-21, en este europeo Sub-21, y que sin lugar a dudas fue marcado básicamente por este gran gol de Anders Dreyer, que si mal no recuerdo es un gran pase de Jacob Brun Larsen, el ex jugador del Borussia Dortmund y actual jugador del Anderlecht. Un gran pase, una gran filtración para Anders Dreyer que define a la perfección luego, y al final esta selección que enfrentará a Dinamarca, no, Dinamarca justamente enfrentará a Alemania en los cuartos de final. Vamos con una de las máximas favoritas como lo es Francia, justamente si antes hablábamos de que Dinamarca le ganó a Francia, vamos a hablar de esta selección y tenemos a un jugador que en el Olympique de Lyon se destacó muchísimo la pasada Champions y que esta temporada se ha convertido en un fijo en Ligue 1. Estamos hablando de Maxence Caqueret, el gran centrocampista del Olympique de Lyon, una de las joyas de su cantera. Tiene un toque exquisito con el balón este jugador, hay que decirlo, y será, si yo creo que no fallo, uno de los puntos más altos de esta selección francesa, que tan buena selección sub-21 tiene, porque es que hay que decirlo, Francia tiene una generación impresionante en la mayor, pero es que en la sub-21 tampoco se queda corto de talento. Es que incluso Dayot Upamecano fue convocado con la sub-21 porque no tenía hueco para la Eurocopa. Así que en fin, creo que Francia sub-21 es una de las grandes favoritas para llevarse este europeo, si no decepciona evidentemente, y jugará contra Países Bajos en cuartos de final. Así que bueno, un enfrentamiento muy apasionante que tendremos. Vamos con Alemania ahora, con Florian Wirtz, un jugador que ya fue convocado con la selección mayor, el mediapunta o en general todo jugador a nivel ofensivo del Bayer Leverkusen y una de las mayores perlas del fútbol alemán, y también salido de la cantera del conjunto de las Aspirinas. Llega a la sub-21 con mucho cartel tras haber dejado destellos de su prometedor futuro en la Bundesliga, habiendo sido convocado, como ya dije antes, con la mayor, pero sin disputar ni un minuto. Así no llegó a debutar con la selección de Joachim Löw, uno de los nombres a seguir en el enfrentamiento ante la Dinamarca de Albert Capelas, que recordemos que fue la gran revelación de la fase de grupos. Vamos con Italia ahora. Tenemos a Samuele Ricci, el centrocampista del Empoli, uno de los grandes puntos altos en el ascenso de los Azzurri, y con una gran capacidad para filtrar pases en largo. Un jugador que no lo tengo demasiado visto, pero por lo que pude averiguar fue importante en el ascenso del Empoli, entrando a veces como suplente y en general teniendo participación y minutos en el ascenso del conjunto italiano a la Serie A. Su selección se enfrentará a Portugal, que es un partido bastante bueno. Este lunes, justamente el día que estoy grabando este video, en unas horas se celebran los enfrentamientos y se enfrentarán en cuartos de final contra
la Portugal de jugadores como por ejemplo Dani Mota, que tanto destacaron y por cierto incluí en el 11 ideal de la fase de grupos, que lo voy a dejar en una tarjeta por alguno de estos dos lados. Países Bajos, ahora tenemos a Calvin Stengs, el extremo derecho del AZ Alkmaar, con una zurda prodigiosa, un pedazo de centrocampista, de extremo de jugador a nivel ofensivo, que debutó con la mayor, pero se incorpora a la sub-21 de Erwin van der Looy, sí, para ser uno de los nombres más destacados de la selección. Se enfrentará a una de las mejores selecciones como la de Francia en cuartos de final. Un gran jugador muy importante en el AZ Alkmaar, de tanto de la temporada pasada como de esta, un fijo ya en el 11 del equipo neerlandés y que sin lugar a dudas será uno de los puntos más altos de esta selección de los Países Bajos sub-21. Y vamos a hablar de Portugal antes de finalizar con la última, que será España. Vamos a centrarnos en la selección lusa y tenemos a Rafael Leao, el delantero del Milan, que también es muy polivalente, puede jugar por banda izquierda o como media punta, que pese a no haber tenido una buena temporada con los Rossoneri, también llega con buen cartel, ex jugador del Lille, fichado al Milan por 30 millones de euros, que se dice pronto, pero es todo un precio. Y justamente la polivalencia, que creo que va a ser bastante clave, porque Portugal ya de por sí tiene un buen tridente. Es verdad que se queda fuera de la lista Trincao, que es algo que sorprendió bastante a todos cuando Francisco Trincao se quedó fuera de la fase final del Euro Sub-21, pero bueno, creo que al final Portugal tiene un buen tridente y que Rafael Leao puede integrarse bastante bien al dicho. Por tanto, se enfrentará, como ya había dicho antes con Italia, se enfrentará justamente a la selección italiana. Y vamos a finalizar con España. España, tenemos a un convocado, un canterano del Real Madrid, que es nada más y nada menos que Antonio Blanco, el pivote o centrocampista que debutó en la última recta de la liga y que fue convocado por Luis de la Fuente, que lo convenció sus buenas actuaciones al final, porque es que tuvo que aparecer en un momento crítico para el Madrid en el que no podían jugar muchos jugadores por problemas físicos, por agotamiento, en fin, por muchas causas y razones. Y Antonio Blanco apareció y dejó buenos destellos, entonces lo terminó convocando para esta fase final. También es verdad que fue convocado por el positivo de COVID de John Moncayola, que era uno de los hombres fijos en el centro del campo para De la Fuente, o al menos así lo había demostrado en la fase de grupos. Y Antonio Blanco, que lo sustituirá, un jugador que tiene muy buenas características, tiene unas buenas condiciones defensivas, muy bueno con la pelota, eso sí, muy buena finura con la pelota tiene este chico, que tiene muy buena pinta. Esperemos que no llegue a tanto como parece, porque yo siendo culé, la verdad que o que llegue fuera del Madrid, sinceramente. Pero bueno, estamos hablando ahora de la selección española sub-21 y creo que es un jugador que le puede hacer muy bien a esta selección rojita. Así que bueno, se enfrentará, como ya dije antes, a Croacia. Así que bueno, quería hacer un video no tan largo, pero bueno, hablando un poco de los que me parecen los nombres más destacados uno por uno de cada selección, cuarto finalista de la Euro Sub-21. Así que bueno, vamos a dejar acá el video, dale like y suscríbete si te gustó y nos vemos en el próximo video. Así que adiós, chao.